Nunca fui un hombre religioso. Mi vida siempre fue de escepticismo, buscando respuestas en los libros y en las sombras de lo inexplicable. La fe, para mí, era solo una máscara que las personas usaban para cubrir sus miedos. A menudo me decía que no creía en nada que no pudiera tocar, pero entender con lógica. Pero aquella noche, algo cambió. Algo me empujó hacia una librería apartada, en un callejón que ya estaba sumido en la oscuridad. Era como si algo en el aire me hubiera guiado hasta allí. La Biblia prohibida, el Evangelio de Judas Iscariote. La librería, apenas iluminada por una bombilla que parpadeaba a punto de apagarse, tenía un aire pesado, cargado de polvo y de siglos de olvido. Los estantes crujían, como si las paredes se quejaran del peso de los libros viejos que las sostenían. Un extraño silencio llenaba el aire, interrumpido solo por el sonido de mis pasos, que resonaban con ecos que no terminaban de desvanecerse. Al principio pensé que no había nada interesante, pero entonces lo vi. Un libro, encuadernado en cuero envejecido, descansaba en una esquina apartada del mostrador. Estaba casi oculto entre otros textos más pequeños, como si estuviera esperando ser encontrado, pero a la vez temiendo ser descubierto. Me acerqué, la piel de mis dedos se erizó al tocarlo, como si el libro fuera más que solo papel y tinta. Su título, grabado en dorado, era casi ilegible, desvanecido por el tiempo: Evangelio de Judas Iscariote. Algo me impulsó a comprarlo. Quizá fue la curiosidad, o tal vez una fuerza que no podía entender. Pagué por el libro y regresé a mi casa, como si un destino desconocido me hubiera marcado con el simple gesto de abrir esa página prohibida. Esa noche, en la solitaria penumbra de mi cuarto, cerré las cortinas y encendí una vela, dispuesta a sumergirme en las palabras que tenía frente a mí. Mientras leía, una extraña frialdad comenzó a recorrer mi cuerpo. Al principio pensé que era el aire, pero pronto me di cuenta de que la sensación venía del mismo libro. Las palabras no eran lo que esperaba. No eran las historias conocidas de Judas, ni su traición al maestro. No. Este Judas no era el villano que nos habían enseñado. Este Judas era el elegido. La traición no fue mía, leía en la primera página. La traición fue de todos nosotros. Cada uno de los apóstoles fue parte de un plan más grande, más oscuro. Las palabras parecían vibrar con una energía palpable, como si cada sílaba quisiera salir del papel y envolverme. A medida que seguía leyendo, el ambiente en la habitación se volvía cada vez más opresivo. La luz de la vela titilaba sin razón, proyectando sombras que bailaban de una manera inquietante en las paredes. El aire se espesaba, se hacía denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese instante. El texto comenzaba a revelarme algo mucho más aterrador. Según el Evangelio, la muerte de Jesús no era un sacrificio para redimir a la humanidad, como siempre nos habían dicho. No. Era la apertura de una puerta hacia algo más allá de la vida y la muerte. La cruz, en lugar de ser un acto de amor, era un ritual oscuro, una llave que liberaba a las almas atrapadas en un ciclo eterno de sufrimiento. Y Judas, en lugar de ser el traidor, era el que entendía la verdad. La verdad que ni Jesús ni los demás apóstoles conocían. La creación misma era un error, un experimento cósmico que había fracasado. El sacrificio no es redención, leía con creciente terror. La cruz es solo el principio. La verdadera caída no ocurrió con Adán. La verdadera caída ocurrió mucho antes. Fue la caída de Dios mismo. La creación es su error, y nosotros, sus criaturas, somos los castigados. La traición es un medio, no un fin. Las palabras parecían retumbar en mi cabeza, como si la misma voz de Judas estuviera hablando directamente en mis oídos. El aire se volvía más frío, más denso, y una presión inhumana se instalaba sobre mi pecho. Las sombras en la habitación empezaron a moverse. No era algo que pudiera haber confundido con el parpadeo de la vela. No. Las sombras se retorcían, se alargaban de forma antinatural, como si algo dentro de ellas cobrara vida. Podía sentir la presencia de algo en la habitación, algo que no pertenecía a este mundo. De repente, el libro comenzó a brillar, con una luz roja débil, que iluminaba las páginas con una intensidad malsana. Mi cuerpo temblaba, pero no podía apartar la mirada. Las páginas se volvían cada vez más densas, como si fueran más que palabras. Las letras parecían moverse, retorcerse, como si intentaran escapar del papel y salir al mundo. Y entonces, el siguiente mensaje apareció ante mis ojos, más grande, más oscuro. El sacrificio de Jesús no fue para salvar a la humanidad. Fue para abrir las puertas del abismo. Judas y Jesús no trajeron la salvación. Ambos trajeron el caos. El ciclo no es de redención, es de destrucción. Ustedes están atrapados en él.
Mi respiración se volvió irregular, y el sudor comenzó a brotar en mi frente. La luz de la vela parpadeó violentamente y, por un instante, me pareció que la habitación entera se sumergía en la oscuridad. Las sombras se alzaron, ya no como figuras proyectadas, sino como entidades. Pude sentir sus presencias, un susurro de voces que venía desde todas partes, que no podía comprender. El aire estaba lleno de un grito sordo, una vibración de terror que no venía de este mundo. Y entonces, lo vi. La figura de Judas, no solo en el papel, sino en el aire mismo. Sus ojos, vacíos y oscuros, me miraban fijamente, mientras su rostro se distorsionaba en una mueca de dolor eterno. No era una visión, no era una alucinación. Estaba allí, parado frente a mí. Su figura flotaba en la penumbra de la habitación, su cuerpo era una sombra retorcida, como si fuera parte de la oscuridad misma. La traición no fue mía, susurró con una voz que atravesó mi mente. La traición fue de todos nosotros. Cada uno de los apóstoles es responsable. Pero tú, lector, tú has desatado lo que no debió ser desatado. Has abierto el portal. Ahora tú serás el siguiente. Sentí como si algo me atravesara el pecho, un dolor intenso y frío. El suelo bajo mis pies parecía ceder, la habitación giraba y se deshacía. El abismo se abría ante mí. La luz de la vela se apagó de golpe, sumiéndome en una oscuridad total. Las voces crecían, se multiplicaban, y algo en mi interior se quebró. En eso una de las tantas voces me dijo: ahora tu fin por la traición que hiciste es inevitable, sufrirás el peor de los castigos.